Hasta hace muy poco, y todavía hay muchos países que lo siguen sosteniendo, la inclusión digital se definía simplemente y exclusivamente por el acceso a las tecnologías e Internet. Esto tiene algo de verdad y algo de incompleto, digamos, de parcialidad. En principio sí podemos decir que es correcto, que la falta de acceso profundiza la exclusión y priva de mejores oportunidades. Efectivamente, si un adolescente, un estudiante secundario no tiene acceso a Internet o a dispositivos digitales, evidentemente tiene más posibilidades de estar excluido, de estar desconectado, de estar marginado, y obviamente accederá a menores oportunidades educativas, laborales, económicas y sociales. Por eso decimos que en América Latina, un continente de tremendas inequidades, donde hay grandes fragmentaciones sociales, es decir, hay enormes diferencias entre los más ricos y los más pobres, necesitamos un proyecto digital que sea inclusivo. Esto está clarísimo. Sin acceso no hay lo que se llama ciudadanía digital, que vamos a ver qué es. Sin acceso no hay nada. Pero la pregunta es, ¿alcanza con el acceso? ¿Es suficiente con dotar de equipamiento? Porque en toda América Latina hemos visto en los últimos años interesantes propuestas de dotar de equipamiento, sea netbooks, notebooks, tabletas, a los estudiantes secundarios y en algunos casos primarios. Y eso está muy bien, es una política de equidad, es una política que incluye, una política pública, digital, inclusiva. ¿Pero alcanza? ¿Es suficiente? ¿El equipamiento nos debe satisfacer y conformar? Porque hoy aparecen nuevas brechas. Antes, la única brecha digital era respecto del acceso. Los que están conectados de los que no tienen acceso. Hoy, la brecha digital se define por competencias, es decir, habilidades para contar con la capacidad para identificar los grandes dilemas y enfrentar los desafíos que genera el uso de Internet. Hoy el eje son los usos, las prácticas, las competencias, es decir, ¿qué hago con Internet? ¿Qué hago con las tecnologías una vez que accedí a ellas? Y aquí es donde aparece el concepto de ciudadanía digital que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación. Ciudadano digital es definitivamente, esta es la definición sobre la que hay consenso en todo el mundo y que fundamentalmente impulsa la UNESCO, el organismo de educación de las Naciones Unidas, para todo el mundo. Ciudadano digital entonces es quien, fíjense las competencias que aquí están mostradas en negrita, quien comprende el funcionamiento del entorno digital, quien analiza el lugar y papel de las tecnologías en la sociedad, quien evalúa su incidencia en mi vida, en la vida personal de cada uno, quien entiende cómo participan en la construcción de conocimiento y quien la sabe utilizar para participar y mejorar la vida de la comunidad en la que vive. En una palabra o en una frase, es quien sabe utilizar Internet de manera reflexiva o crítica, ética y creativa y participativa, creativa o participativa. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de esta ciudadanía digital que apunta a este uso reflexivo, ético y creativo, participativo de Internet y de las tecnologías? Vamos a hablar entonces, cuando hablamos de ciudadanía digital, de tres dimensiones fundamentales. Ahora las voy a desarrollar en particular. Ciudadanía digital significa enseñar sobre protección y seguridad, reflexión y análisis, creatividad y participación. Vamos a tomar cada una de ellas. La primera es protección y seguridad. Entonces, ¿qué propone la ciudadanía digital? Propone enseñarle a los estudiantes, en primer lugar, a autorregular el uso de Internet, saber cuándo conectarse, pero también cuándo desconectarse, cuándo utilizar las pantallas y las tecnologías y cuándo no. En suma, a evitar la adicción, el sobreuso, la sobreutilización de las tecnologías y de Internet. También en esta dimensión de protección y seguridad, la ciudadanía digital supone enseñar acerca de la privacidad en Internet. ¿Qué significa
y qué significa público. Sabemos que los adolescentes suben mucha información personal a la web, esto pasa en todo el mundo, así que necesitamos enseñarles el concepto de privacidad y también la construcción de la huella digital, que es la marca que dejamos con cada actividad que hacemos en Internet. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a los demás de nosotros cuando hacemos actividades y dejamos estas huellas digitales en Internet? Protección y seguridad significa también enseñarles qué es el discurso del odio, en inglés hate speech, y discursos de discriminación de cualquier tipo. Y también enseñarles los riesgos, el significado y los riesgos del ciberbullying, y el significado y los riesgos del grooming. El grooming, ¿no?, es el acoso sexual por parte de un adulto, un menor, a través de Internet. Entonces, estas son algunas de las dimensiones, digamos, algunos de los contenidos que supone esta primera dimensión, donde lo que buscamos es que los chicos hagan un uso protegido y seguro de las tecnologías y de Internet. La segunda dimensión, queremos que los chicos hagan un uso reflexivo, un uso analítico, un uso crítico, ¿no?, como solemos decir, de pensamiento crítico. Y entonces en esta dimensión aparecen otros contenidos. Queremos enseñarles a los adolescentes lo que son las noticias falsas o la desinformación. Dijimos antes que cuando los alumnos navegan en la web y buscan información, suelen confiar en cualquier contenido simplemente por el hecho de que se los envió un amigo, un conocido o un familiar. Entonces tenemos que explicarles que eso fomenta, promueve, fortalece la viralización de contenidos falsos y explicarles qué significa una noticia falsa y cómo distinguirla de una confiable. Poder identificar al autor, poder explorar qué fuentes menciona el texto, cuáles son sus argumentos, compararlos con otros textos de la web o del mundo real. Entonces, poder distinguir qué es una noticia falsa y qué es una noticia o un contenido confiable, y obviamente enseñarles a utilizar solo aquellos contenidos de los que están seguros que son ciertos, que son confiables. Los usos de la huella digital que muchas empresas y gobiernos hacen de la información que subimos a la web. Cuando hacemos una búsqueda o en el perfil en las redes sociales, estamos subiendo información personal que a veces empresas o gobiernos, y el sector público o sector privado, pueden utilizar. Entonces hay que explicarles cómo funcionan los algoritmos, el manejo de datos, la huella digital, los usos de la huella digital que hacen muchas empresas, y alertarlos, porque lo que está pasando recientemente es que muchas empresas, cuando un joven se presenta a un empleo, miran su perfil en las redes sociales, con lo cual, si no saben en qué consiste la huella digital y cómo se puede usar por parte de empresas, esto puede perjudicarlos a futuro cuando busquen un trabajo. Enseñarles acerca de las representaciones y estereotipos que circulan en la web, en línea con el discurso del odio y discriminación, y también, por ejemplo, otro contenido de esta dimensión de reflexión y análisis es la inteligencia artificial, ¿no? Explicarles cómo funciona, no tecnológicamente un GPS, pero sí explicarles que cuando encendemos el celular estamos también dando información. Incluso los bancos lo utilizan para otorgar o no un crédito bancario. Entonces, explicarles un poco del funcionamiento de inteligencia artificial, pero también, sobre todo, los usos éticos y no éticos, los que pueden discriminar y generar sesgos. Y por último, la tercera dimensión de una ciudadanía digital que conviene hoy promover desde la educación es creatividad y participación. Queremos que los adolescentes hagan un uso reflexivo de las tecnologías, pero también que las sepan utilizar para la participación. Entonces, que entiendan lo que significa expresarse en el entorno digital, que no es lo mismo que expresarse de manera presencial, trabajar de manera colaborativa y empática también en Internet, es decir, respetar al otro, no herir la sensibilidad de los demás, saber utilizar las particularidades del lenguaje digital, robótica, ¿no?, algo que muchas escuelas ya enseñan, y programación forman parte de esta dimensión. En definitiva, volvemos al eje principal hoy de una ciudadanía digital, que es,
o que son las competencias. Obviamente, insistimos, el acceso es fundamental, pero una vez asegurado el acceso, el eje son las competencias. Y las competencias no son muy diferentes a las que conocemos, solo que ahora las aplicamos al entorno digital. Las competencias se centran, se fundan sobre el pensamiento crítico respecto del uso de Internet. Saber cómo buscar información, saber qué es la huella digital, saber cómo los algoritmos detectan mi información cuando la subo a la web y la usan para fines que nosotros no siempre autorizamos. Comprender, analizar, inferir, resolver problemas, decidir, transformar, comunicar, crear y participar en el entorno digital son competencias fundamentales, digitales, del siglo XXI, que promueve la ciudadanía digital. Entonces, reforzar, fortalecer, promover competencias reflexivas, creativas, participativas, una vez que está asegurado el acceso. En definitiva, si hacemos esto, sabemos que estamos encaminados en una ciudadanía digital que coloca a los estudiantes en mejores condiciones para entender la realidad, porque la realidad hoy está cada vez más mediada por pantallas, es decir, cada vez más necesitamos de Internet para entender el mundo, porque no podemos presenciarlo, y entonces recurrimos a las tecnologías. Por lo tanto, la ciudadanía digital sí se implementa haciendo un uso reflexivo, crítico, ético y creativo de las tecnologías y de Internet, coloca a los estudiantes en mejores condiciones para entender la realidad, para responder a los grandes dilemas de este milenio, dilemas como las noticias falsas, el discurso del odio, el bullying, el grooming, la inteligencia artificial, la huella digital, la big data, etcétera, que son fundamentales para insertarse laboralmente, porque hoy son temas que prácticamente todos los trabajos lo incluyen, y socialmente. Pero en definitiva, la ciudadanía digital nos ayuda a tomar mejores decisiones y a participar en la sociedad.